entonces saludamos a todos ahora los que están conectados a través de las redes sociales del Poder Judicial. Repetimos el tema de hoy para que ya desde ya comience a dejar las dudas que tenga en torno a este tema y que vamos a resolver con la magistrada Claudia Miranda, quien saludamos nuevamente. Magistrada, nuestra jueza en línea con quien vamos a estar conversando el día de hoy sobre este tema, un tema bien relevante respecto a la compensación económica por divorcio. Esto está contenido en la ley de matrimonio civil y lo primero que queríamos partir preguntándole, magistrada, es por qué es relevante a su juicio haber incluido esta compensación económica por divorcio dentro de las últimas modificaciones que ha tenido esta normativa. Perfecto, gracias. Nuevamente buenas tardes a los que se conectaron de manera posterior. Y sí, bueno, y la verdad es que la normativa de compensación económica resulta relevante, está contenida, como bien señalaba usted, en la ley de matrimonio civil, porque viene a compensar un menoscabo o una desigualdad económica que se podría haber ocasionado durante el matrimonio. ¿Y esto a raíz de qué? A que uno de los cónyuges, no necesariamente la mujer, mientras vivían juntos, se dedicó al cuidado de los hijos y a las tareas propias del hogar y en razón de eso dejó de ejercer una actividad remunerada o lucrativa. Por lo tanto, la compensación económica lo que busca es tratar de igualar este menoscabo. Nunca va a ser exacto, sobre todo pensando en una vida futura respecto a aquel cónyuge que se postergó. Y en ese sentido, magistrada, ya nos están dejando sus consultas. Reiteramos, de hecho, a los que se están conectando recién a las redes sociales del Poder Judicial, que vayan dejando sus consultas, sus dudas en torno a la compensación económica por divorcio. Y nos preguntan qué tan común es que los tribunales se puedan otorgar esta compensación económica, magistrada. Ujú. La verdad es que es bastante común y bastante frecuente. Esto se interpone por una demanda o por la vía reconvencional. Reconvencional significa que la parte que está siendo demandada interpone una acción o una demanda y solicitan la compensación económica. Si por algún motivo las partes no sabían, no tenían conocimiento y no lo interpusieron en estos momentos, vale decir, en la demanda o al momento de contestar por la vía reconvencional, que así se llama, el juez igual debe, en la primera audiencia, que se llama audiencia preparatoria, debe, ojo con esta obligación, instruir a las partes sobre este derecho. En el fondo, para asegurarse que si es que efectivamente las partes no van a demandar, lo están haciendo de una manera informada. ¿Por qué? Porque si después quieren intentar esta acción, ya no van a poder hacerlo. Por eso el juez debe instruir a las partes sobre esta posibilidad de demandar por concepto de compensación económica. Bueno, aquí nuestra jueza en línea, Claudia Miranda, sabemos bien que ha estado consultando en distintos tribunales para poder responder y darnos una respuesta completa a las distintas dudas que tenemos. Y una de ellas, magistrada, tiene que ver con, en los casos de compensación económica por divorcio, ¿hay más mujeres o hombres, según lo que usted ha podido consultar en los distintos tribunales, que solicitan esta compensación? Sí, a ver, la mayoría de las demandas que se interponen son las mujeres efectivamente las que interponen esta acción y esto también tiene una lógica y que tiene que ver también con que las mujeres en general son las que más se dedican a las labores de la casa y al cuidado de los hijos. Entonces, claramente la postergación también está dada por este rol de familia que se ha asumido en general en nuestro país, donde las mujeres tienen un rol de cuidado mucho más importante el de los hombres y por eso son ellas efectivamente quienes interponen esta acción en su mayoría. Y ahí en ese sentido, magistrada, también nos preguntan cómo puedo yo acreditar el menoscabo económico que pude haber sufrido durante el vínculo matrimonial, porque eso es lo que busca justamente, reconocer de manera remunerada finalmente lo que se hizo de manera no remunerada, ¿no? Que es haberse dedicado a la familia, al hogar durante el vínculo matrimonial y nos preguntan cómo se debe acreditar ese menoscabo económico. Claro. A ver, lo primero que hay que tener bien en consideración, Estefanía, es que el menoscabo es como la segunda pata que uno debe acreditar en materia de compensación económica. Lo primero es acreditar los requisitos de procedencia, ¿ya? O sea, lo primero es que yo tengo que acreditar que yo estoy dentro de los requisitos que establece la ley para acceder a la compensación económica y una vez que yo acredito esos requisitos, me voy a esta segunda patita que es cuál es el menoscabo o cómo traduzco ese menoscabo. ¿Y cuáles son los requisitos de procedencia? Yo se lo decía de manera general al principio de la entrevista y tiene que ver con haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las tareas propias del hogar y en razón de eso no haber trabajado o haberlo hecho en menor medida de lo que quería y podía, o quería o podía.
Acreditado eso, yo voy a empezar a acreditar mi menoscabo, mi perjuicio. ¿Y eso cómo se puede acreditar? Hay libertad probatoria, por lo tanto, a través de todos Mm. los medios de prueba. En primer término, por ejemplo, por testigo, a través de documentos que efectivamente acrediten que yo, por ejemplo, tenía alguna profesión u oficio antes de contraer matrimonio y que por lo tanto yo estaba en condiciones de poder ejercer una actividad remunerada. Por ejemplo, otra manera de acreditar el menoscabo también tiene que ver con que acreditar que, por ejemplo, no tengo cotizaciones previsionales y eso se ve a través del registro histórico de cotizaciones previsionales. Y esto, además de acreditar toda esta situación de no haber trabajado y por otro lado acompañado de este menoscabo, también yo voy a tener que acreditar cuál es la capacidad económica de la otra parte del otro cónyuge. Porque en función también de eso es que yo necesito un patrimonio sobre el cual al cónyuge más débil le van a comenzar a pagar. Aquí una cosa son los requisitos de procedencia, otra cosa es el menoscabo y la otra es la capacidad económica de la otra parte. Yo puedo acreditar una capacidad, un menoscabo, por ejemplo, de 100, pero si la otra parte no tiene esa capacidad económica de pago, claramente yo tengo que ajustar esa pretensión y hacerlo en función del otro patrimonio, porque aquí lo que estoy haciendo es tratar, nunca va a ser exacto, lo vuelvo a repetir, es tratar de equiparar la situación de ambos cónyuges. Y ahí, magistrada, en ese sentido, bueno, tenemos los requisitos, ¿no? Que usted los repasaba muy bien y los explicaba muy bien para también a quienes están viendo nuestra transmisión a través de las redes sociales del Poder Judicial, pero en específico, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, cuando hay un acuerdo entre las partes, pero al mismo tiempo cuando no lo hay, cuando se requiere finalmente que un juez o jueza intervenga y decida finalmente por las partes? Ujú. A ver, eso es bien interesante y bien importante porque siempre, a ver, si hay acuerdo entre las partes, van a ser ellos quienes en definitiva van a señalar que el otro cónyuge es merecedor o acreedor de esta compensación económica, hay un reconocimiento. Y por otro lado, van a ser ellos quienes cuantifiquen este menoscabo o este perjuicio. Si hay dos cónyuges y dicen, mira, te ofrezco como compensación económica o te pido como compensación económica 100, va a ser esa la compensación económica y es eso lo que se va a tener que pagar y ellos mismos también van a pactar la forma de pago. Un monto, o sea, un solo pago, diversas cuotas, etcétera. Por lo tanto, el tribunal va a estar a lo que las partes acuerden y eso en definitiva tiene que ver con la autonomía de la voluntad. Vale decir, son las propias partes, quienes son adultas, quienes van a fijar y cuantificar este menoscabo. Cuando no hay acuerdo, va a ser el juez quien efectivamente determine en primer término la procedencia, es decir, si cabe o no cabe la compensación económica. Supongamos que sí cabe, se acreditaron todos los supuestos y que tiene que ver con dedicarse al cuidado de los hijos básicamente, para no volver a repetir todo el artículo, y en función de eso, una vez acreditados los supuestos de procedencia, vamos a cuantificar el menoscabo a través de la prueba que ellos nos acompañen. Ellos quienes, las partes, los abogados. Y va a ser el tribunal quien va a hacer todo este ejercicio, esta valoración de la prueba, va a valorar este menoscabo, va a tener en cuenta el patrimonio del otro cónyuge, del cónyuge, comilla, no débil, cónyuge demandado, y el tribunal va a fijar esa cuantía y va a fijar las formas de pago. Ahora, las diferencias, más allá de quién fija y quién no fija, tiene que ver también, y yo creo que aquí también es importante que las partes lo sepan, que claramente cuando hay acuerdo es un procedimiento mucho más fácil, mucho más expedito y menos desgastante para las partes también. Menos desgastante también en lo emocional, porque claramente venir a un tribunal, estar expuesto a muchas audiencias, escuchar pruebas, escuchar testigos, etcétera. Y por otro lado, también en términos de costo económico respecto a los abogados, también hay una diferencia importante. Nosotros los tribunales estamos ahí llamados a resolver los conflictos de relevancia jurídica, por lo tanto nosotros no tenemos obviamente ningún inconveniente en hacerlo, pero claramente los procedimientos cuando haya acuerdo son mucho más fáciles y mucho más, no solamente fáciles, sino que también menos desgastante para las partes. Sí, magistrada, ya nos están llegando varias preguntas a nuestras redes sociales, hay bastante interés en el tema. Les recordamos que estamos conversando con Claudia Miranda, ella es jueza de familia de la comuna de Pudahuel. Y magistrada, nos pregunta Cote Silva 31. Y les recordamos también a quienes se conectan, no vayan a dejar sus preguntas, que nos digan también de dónde vienen. Nos interesa también saber desde dónde vienen sus consultas respecto a este tema y durante esta jornada. Nos preguntan, magistrada, cómo se puede pedir esta compensación. Específicamente la pregunta es si lo hago mediante escrito, mediante demanda o hay otro mecanismo, si es que nos puede explicar. Ujú. Sí, yo recién les señalaba que los momentos para interponer la acción es en la demanda propiamente tal, en la contestación de la demanda, en una otra solicitud que eso se llama una demanda reconvencional,
Y, y si es que no se interponen en estos dos momentos, el juez, además, en la audiencia preparatoria, les instruye a las partes sobre la existencia de este derecho y la posibilidad de demandar. Si es que no lo han hecho en estos dos momentos y el juez les instruye y alguna de las partes dice, ¿sabe qué? En realidad yo quiero demandar, no sabía, no tenía conocimiento, se va a suspender y lo van a interponer de manera escrita. Bueno, hay dudas, pero también nos piden recomendaciones, porque por ejemplo se preguntaba dentro de lo mismo si es que uno podía necesitar un abogado, pero ahí se nos suma una pregunta y nos dicen finalmente cómo se puede presentar adecuadamente ante un tribunal una compensación económica siendo abogado, por ejemplo. Ujú. Yo me imagino que la pregunta va dirigida a un acuerdo, o Mm, sea, cuando las partes alcanzan acuerdo, lo primero que tiene que haber es que sea un acuerdo serio. Y esto puede sonar bien básico lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, si a mí me dicen que van a compensar o va a haber una compensación económica, voy a decir cualquier cosa, por 50.000 pesos, eso no es serio, porque estamos hablando de un matrimonio donde existe una postergación respecto de una persona que se dedicó al cuidado de los hijos y que en razón de eso no pudo trabajar. Entonces nosotros también como juez, al momento de valorar ese acuerdo, también le preguntamos a las mm. partes, a ver señora o señor, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Esto tiene que ver con la capacidad económica del otro cónyuge? Y también nos vamos a fijar en la forma de pago. Supongamos que para extremar el ejemplo nos dicen, por ejemplo, que va a haber una compensación económica de 100 millones de pesos. Y uno dice, qué bien, está cuantificado, ese es el menoscabo que dicen las partes, pero si me dice que lo van a pagar en cuotas de 1.000 pesos cada una, eso tampoco es serio y el tribunal lo va a parar también. Entonces, la recomendación es que sea primero un acuerdo serio, que tenga que ver, o sea, que sea con un criterio de realidad de acuerdo a la capacidad económica de las partes, Mm. que efectivamente esto haya sido conversado y consensuado entre las partes, porque muchas veces las partes llegan acá y dicen, yo no fue eso lo que se dijo o lo que se habló, o esto, o esta cuantía, este monto por compensación económica no tiene nada que ver con la capacidad del otro cónyuge y por lo tanto no estoy dispuesto a ratificar y claro, ahí obviamente el procedimiento retrocede, hay que volver a hacer todo nuevo, eventualmente interponer una acción. Entonces, la recomendación es que esto sea serio, sea consensuado entre las partes, que se fijen formas de pago también realistas, que vengan con una forma de reajuste si es que se está pagando en cuota, que venga con una forma de reajuste. Y que en definitiva también tiene que ver con ajustar las expectativas de las partes. Muchas personas creen que por el hecho de interponer la acción pidiendo 100, el tribunal les va a dar 100. Y como yo les dije recién, primero hay que acreditar los supuestos de procedencia, el menoscabo y también tener un criterio de realidad respecto del otro patrimonio que va a ser el patrimonio que va a pagar. Entonces es importante también ajustar las expectativas al momento de interponer las demandas. Magistrada, y respecto a las formas de pago, justamente desde Facebook nos llega una pregunta de Rodrigo Campuzano. Él nos pregunta si finalmente la compensación económica, ¿estoy obligado a pagar? ¿Es voluntario? ¿Cómo funciona eso? A ver, si hay un acuerdo entre las partes y esto está aprobado por parte del tribunal, sí es obligatorio porque va a tener la misma fuerza que una sentencia judicial. Además, uno lo declara en la sentencia al momento de dictar el divorcio. Por lo tanto, eso va a tener la fuerza de una resolución judicial. Si es dictada por el juez, claramente es una resolución judicial y por lo tanto también debe ser cumplida. Y por otro, por lo tanto, deja de ser voluntaria, porque si yo no cumplo, obviamente me arriesgo a todas las sanciones legales de un incumplimiento de una resolución judicial. En cuanto a las formas de pago que preguntaba esta persona, la verdad es que va a depender si es por acuerdo, porque las partes podrán fijar ahí distintas formas de pago. Generalmente lo que se hace en general es, por ejemplo, fijar un monto, por ejemplo 100, que se divide en distintas cuotas mensuales y con una forma de reajuste se fija una forma de pago, se fija que esto se va a pagar en una libreta. ¿Para qué? Para efectivamente poder acreditar el pago o no pago. O también se puede fijar, por ejemplo, un solo monto, por ejemplo, 100, que va a ser pagadero en una sola oportunidad con fecha tal. O también puedo entregar al cónyuge más débil, por ejemplo, entregarle un usufructo por una determinada cantidad de años. Un usufructo significa que yo le permito usar un inmueble o arrendarlo y ese beneficio, ya sea el vivir en ese inmueble o arrendarlo, va a ser para ese cónyuge a quien se le dio la compensación económica y por un plazo determinado. O sea, la verdad es que hay distintas formas de pago y eso va a depender un poco de la prueba, de lo que se haya solicitado por las partes o del mismo acuerdo que hayan alcanzado las partes al momento de presentarlo al tribunal.
Claro, en ese caso, magistrada, la ley es bien clara de que tanto juez o jueza va a generar alternativas, ¿no? Para no generar un perjuicio mayor en la persona que tenga que pagar esta compensación. Y dentro de eso, también nos preguntaban qué pasa, por ejemplo, cuando la persona que debe pagar en el momento de este proceso judicial oculta sus bienes, su patrimonio. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Ahí la investigación, la verdad es que es bastante compleja y todo va a ser una cuestión de prueba. Efectivamente, acreditar, por ejemplo, si existían bienes anterior a la celebración de o antes de iniciarse el divorcio y después estos bienes desaparecen, claramente se pueden iniciar acciones para recuperar esos bienes, pero esos son otros procedimientos también. Ahora, en la práctica, obviamente se puede hacer y va a ser toda una cuestión de prueba. Va a ser toda una cuestión de prueba que va a tener que ser valorada por el juez al momento de dictar sentencia y si esto se hacen las alegaciones en su momento, eso también va a tener que ser recogido para que el juez pueda analizar y estimar que hubo ocultación de bienes, que hubo una mala fe por parte de ese cónyuge para los efectos de ocultar o distraer bienes. Perfecto, magistrada. Siendo las 15 horas con 20 minutos, tenemos bastantes personas conectadas a nuestras redes sociales. Hay varias preguntas y es por eso, magistrada, que le queríamos pedir también que nuevamente nos cuente a las personas también que están conectadas cuáles son las razones por las cuales se puede pedir esta compensación económica. ¿Qué motiva finalmente a pedir esto? Ujú. A ver, la motivación y la razón es una razón de texto, es una razón legal, que el legislador en su momento y teniendo en consideración que el divorcio produce una situación de menoscabo, produce una situación de pobreza y eso es así, está comprobado y así se ha dicho por los organismos internacionales, porque obviamente es un patrimonio que antes vivía una familia con un solo patrimonio, ahora esta familia se divide y sigue habiendo un solo patrimonio, por lo tanto hay una causante pobreza. Y por lo tanto, el legislador en su momento, al momento de legislar, lo que quiso hacer es compensar estas situaciones de menoscabo que se producen al momento de la ruptura. Y por lo tanto, lo que señala, porque una de las causales de ruptura, o sea, una de las causales de menoscabo, tiene que ver con que una de las partes se quedó en la casa, se postergó desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista laboral, pero su trabajo en su casa contribuyó también a este patrimonio familiar y que generalmente detenta uno de los cónyuges. Y es en esta situación donde el legislador habla del cónyuge más débil y ofrece la posibilidad de demandar compensación económica. Ahí en ese sentido nos llega una pregunta, magistrada, y nos consultan si es que, por ejemplo, si durante el matrimonio surge una discapacidad mental por una de las partes en este vínculo matrimonial, ¿es un factor, una causal donde se pueda solicitar finalmente esta compensación? Sería uno de los factores a considerar para los efectos de cuantificar la compensación económica, porque el legislador habla de varios requisitos a considerar una vez que está acreditada la procedencia y que tiene que ver con el estado de salud de las partes, principalmente de aquel que va a recibir la compensación económica y las posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral. Por lo tanto, si yo tengo una persona que tiene problemas de discapacidad, claramente va a tener mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Por lo tanto, ese factor debiese ser considerado al momento de cuantificar la compensación económica y en ese sentido aumentarla, porque claramente es un factor para aumentar la compensación dada su imposibilidad de poder seguir trabajando una vez que se produzca el divorcio. Perfecto, hablamos de los requisitos, magistrada, y nos preguntan también, y bueno, no está de más recordar a los que están conectados que al finalizar el programa, este programa Jueces en Línea, donde estamos hablando de la compensación económica por divorcio, va a quedar guardado en todas las redes sociales del Poder Judicial para que usted pueda revisar este y otros capítulos, porque todos los meses vamos hablando de distintos temas. Pero volviendo al tema de los requisitos, magistrada, acá nos dicen, por ejemplo, Natu Francisca, si no hay hijos, no hay bienes, ¿yo puedo pedir igual una compensación? Sí, sí, igualmente se puede solicitar. Va a ser un poco más difícil a lo mejor de acreditar esta situación de postergación, pero el hecho de no tener hijos y si efectivamente esa persona, porque esto es lo importante, se quedó en la casa ejerciendo labores de hogar y en razón de eso no trabajó, tiene derecho a compensación económica. Probablemente la cuantía no va a ser la misma que si uno se queda en la casa cuidando a los hijos, porque claramente ahí la postergación tiene que ver en pos de la familia y es más fácil también de acreditar.
respecto a una persona que no tuvo hijos y solamente se quedó haciendo las labores domésticas, que eso obviamente puede ser, y vuelvo a repetir, que esto también, esta figura también obedece a entender el legislador el rol tradicional de la familia, donde uno de los cónyuges, y que generalmente es la mujer, se dedica o se posterga en pos de labores de cuidado. Ahí en ese sentido, magistrada, nos llega una consulta. Dice, en caso de que dentro del matrimonio fallece un hijo y la madre se mantiene por varios años en depresión, por lo que ella no trabaja y se mantiene con atención de salud mental. En este caso, ¿igual se pide la compensación? Lo que pasa es que ahí va a tener que ver con que ella, estoy entendiendo por la pregunta o en el supuesto, esta madre anterior a eso se estaba dedicando al cuidado de los hijos o del hijo. Por lo tanto, ahí sí, por lo menos en ese periodo de tiempo, hay una cuestión objetiva por la cual ella no trabajaba. Después que se produce este fallecimiento y ella no trabaja por depresión, claramente ahí el motivo de postergación es otro, absolutamente plausible y entendible, pero claramente es un supuesto distinto al que estableció el legislador. Pero volvemos a la situación de salud al momento de incorporarse al mercado laboral. Probablemente esta señora que dejó de trabajar por esta cuestión de situación de salud, también le va a costar más reincorporarse al mercado laboral. Por lo tanto, esa situación desde el punto de vista salud podría ser considerada para los efectos de cuantía, pero no como requisito de procedencia, sino que la procedencia va a estar dada por la dedicación a la casa y los hijos anterior a la situación de fallecimiento de ese hijo. Bueno, usted nos comentaba también, magistrada, respecto a su experiencia, a finalmente quienes solicitan más esta compensación en los tribunales, y usted nos comentaba que en su mayoría eran mujeres. Pero para que quede claro también, tanto hombres como mujeres pueden solicitar esta compensación económica. Sí, sí, es así. De hecho, a mí me ha tocado ver un par de compensaciones económicas interpuestas por hombres, porque la dinámica ha sido a la inversa que uno está generalmente acostumbrada, y es que ha sido la mujer quien, por diversos motivos, tenía un mejor trabajo y decidieron invertir los roles, o generalmente también se da en matrimonios que vienen desde el extranjero y ella se vino acá a Chile teniendo un permiso laboral, no así el marido, el hombre, y por lo tanto se invirtieron los roles. Así que es perfectamente posible. Lo que pasa es que en la práctica uno lo tiene muy asimilado al rol de la mujer, pero el legislador no hizo ningún tipo de distingo, ninguno. Y ahora, magistrada, cuando el tribunal decide que se va a dar esta compensación económica, ha definido los modos de pago, si es que hay en cuotas o no es cuotas que van a aplicar en esta compensación, ¿qué ocurre después? ¿Finalmente se puede apelar? ¿Hay otra instancia, por ejemplo, donde la persona se pueda negar a pagar esta compensación? A ver, si es una resolución judicial y ya está firme y ejecutoria, no, no se puede negar. Las resoluciones judiciales se tienen que cumplir y por eso hay procedimientos para que eso efectivamente así sea. Ahora, si esta resolución judicial que se dicta en primera instancia, donde se ordena el pago de una cantidad X por concepto de compensación económica, y el cónyuge que debe, él o la cónyuge que debe pagar, no quedan conformes con la resolución judicial, creen que hay una mala valoración de la prueba, por ejemplo, sí, pueden apelar y será la segunda instancia, la Corte de Apelaciones, quien diga si corresponde o no pagar y por otro lado si el monto que se aplicó es correcto o no. Entonces, si hay una, comilla, instancia de revisión, sí, a través del recurso de apelación. Por otro lado, si alguien, a propósito de lo que usted pregunta, si esto termina siendo voluntario o no, no, porque si hay resolución judicial, ya sea que las partes lo acordaron y el tribunal lo aprobó, o ya sea que se dictó en una sentencia judicial propiamente tal, se tiene que dar cumplimiento igual a esta resolución judicial, por lo tanto, no cabe lo voluntario acá. Ahora, magistrada, hablábamos también de qué pasa cuando las personas ocultan sus bienes, pero ¿qué pasa cuando la persona no está ubicable? Es un caso que de hecho nos plantean acá, nos cuentan de hecho que es una persona que se dio a la fuga, que no han podido ubicarla, que el tribunal los manda a carabineros. Nos preguntan qué más se puede hacer o cómo funciona en estos casos. Ujú. Esa es una buena pregunta y la verdad es que es bastante, son situaciones que se hay y es complejo muchas veces de solucionar. A ver, lo primero es determinar si esa persona, porque eso también está contenido en las normas especiales del Código de Procedimiento Civil y que tiene que ver con la notificación de las personas. Lo primero y como regla general, todo procedimiento para poder iniciarse y que sea válido tiene que estar debidamente notificado al demandado y tiene que transcurrir un plazo para los efectos de la contestación, pero lo importante es que esté notificado.
Cuando una persona no es habida, es difícil localización y todo esto consta en el procedimiento y está acreditado, no basta con decir yo no logro ubicar el demandado, no sé dónde está, no. Y cuando esto consta, su ubicación o consta que o es de difícil acceso, su poder llegar y notificarlo, el Código de Procedimiento Civil habilita la notificación por avisos en el diario. Y ahí hay que cumplir una serie de requisitos, hay que notificar 2 veces con ciertos días de antelación en un diario local y a través del diario, el diario oficial, y eso es una notificación ficta. Ahora, distinto es que si yo tengo conocimiento de que él está en el extranjero y uno va a tratar de notificarlo mediante exhorto internacional, que se puede hacer, pero claramente es mucho más complejo. Pero siempre se puede, vuelvo a repetir, se puede operar y hacer las notificaciones mediante aviso con la finalidad de que haya un procedimiento legalmente tramitado. Ahora, si alguien quisiese demandar a través de estas notificaciones y además pedir compensación económica, va a ser complejo, porque a lo mejor la parte demandante va a poder acreditar los requisitos de procedencia que les contaba yo inicialmente, que tienen que ver con no haber trabajado y haberse postergado en pos de la familia, pero ¿qué va a pasar con la otra mitad de la prueba, que tiene que ver con la capacidad económica del demandado o de la demandada? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo acredito yo cuánto o cuál es su patrimonio para poder pagar esta compensación económica que se acreditó? ¿Me explico? Que en el fondo Sí. todo esto es una mirada sistémica respecto a la prueba y de los requisitos de procedencia y por otro lado cuantificar el menoscabo y además tengo que tener en consideración el patrimonio de la otra parte. Entonces, aunque yo lo tenga notificado al demandado o a la demandada, no voy a tener esta herramienta o este requisito que también me pide la ley que tengo que tener en consideración la fuerza patrimonial de la otra parte. Ahora, magistrada, si en esta compensación nos plantean también, hay inmuebles involucrados, ¿qué tribunal ejecuta, por ejemplo, una solicitud de embargo o de venta? ¿Son procesos distintos a lo que se va a tramitar en el tribunal respecto a la compensación? Ujú. Sí, son procedimientos distintos porque uno tiene que ver con un procedimiento ejecutivo. A ver, lo primero habría que ahí distinguir respecto de los inmuebles. En la compensación económica yo también puedo hacer un traspaso de bienes inmuebles, ¿ya? Y eso se hace a través de la resolución judicial, se tiene que escriturar este traspaso. Si esta obligación el demandado no concurre, por ejemplo, a escriturar este traspaso de este inmueble por concepto de compensación económica, el tribunal se puede arrogar esa representación en función de que el demandado no cumplió y firmar esta escritura para proceder al traspaso o a través directamente de una resolución judicial. Por otro lado, distinto es que exista una deuda, que son supuestos súper distintos a lo que estamos hablando. Distinto es que exista una deuda por concepto de compensación económica y para perseguir el pago se inicia un procedimiento ejecutivo. El procedimiento ejecutivo tiene que ver con el embargo y posterior remate de bienes. Supongamos que este matrimonio al que estamos hablando tenga un patrimonio importante y la deuda a su vez sea importante por concepto de compensación económica, porque si yo tengo una deuda, por ejemplo, me adeudan 5 millones de pesos, yo no podría embargar o rematar un bien inmueble, porque es absolutamente desproporcionado. Entonces, si yo voy a embargar y rematar un bien inmueble porque la deuda por concepto de compensación económica es importante, sí, se tiene que iniciar ese nuevo procedimiento para los efectos de poder ejecutar ese bien y poder posteriormente que se venda y producto de esa venta se le va a pagar al deudor y si existen otras deudas, bueno, también se van a pagar. Magistrada, y ya para ir finalizando, hay una cosa bien importante, porque hemos estado hablando de la compensación económica por divorcio contenida en la ley de matrimonio civil, pero hay otras situaciones que son bien comunes en nuestro país, por ejemplo, parejas que conviven y no están casadas, por ejemplo, que llevan 20 años juntas conviviendo en un mismo lugar, pero deciden separarse. Y acá se nos plantea, por ejemplo, Natu Zamora nos dice, ¿qué pasa ahí en esos casos? ¿Yo puedo pedir una compensación? ¿Eso se debería regular, por ejemplo, también considerando el acuerdo de unión civil? Ujú. A ver, eso justo es lo que yo le iba a preguntar, porque cuando ella me habla de parejas, yo estoy asumiendo que es una pareja de hecho, o sea, que no tiene ningún tipo de vínculo jurídico entre las partes. Si es una pareja de hecho, no hay derecho a compensación económica, porque es una pareja de hecho
y el legislador entiende que estas parejas no quisieron mayor regulación porque si no, de lo contrario, habrían contraído matrimonio y si es que tienen, y si no, también está la alternativa, perdón, de acuerdo de unión civil. En la alternativa o las parejas que optan por el acuerdo de unión civil también pueden solicitar compensación económica porque está así contemplado y porque también tiene que ver con la postergación que pudo haber existido de una de las o sea, de una de las convivientes civiles en cuanto a la postergación de su carrera laboral o profesional. Pero las parejas, de hecho, no, porque uno entiende que ellos efectivamente no quisieron someterse a estas reglas o a estas regulaciones. Hay otras vías Perfecto. para solicitar algún tipo de, comilla, indemnización, pero no tiene que ver con materia de familia y sería en otra sede absolutamente distinta. Distinto a lo que estamos hablando dentro del concepto de compensación económica por matrimonio, por nulidad, porque está contemplada para la nulidad también, y para los efectos de las uniones civiles. Bien, magistrada Claudia Miranda, jueza de familia de la comuna de Pudahuel, le queremos agradecer por su tiempo, su disposición también a respondernos todas las preguntas y las dudas que han tenido los usuarios en nuestras plataformas del Poder Judicial, magistrada. No, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que también les haya sido de utilidad a todos los que nos escucharon, así que muchas gracias. Por eso mismo vamos a recordar, magistrada, que a quienes quizás no alcanzaron a escuchar el programa completo o lo quieran revisar de nuevo, quizás la pregunta que usted hizo y quiere escucharla nuevamente, la explicación de la magistrada, el programa queda grabado en todas nuestras plataformas. Les agradecemos haberse conectado a través de Instagram, de Facebook y también del canal del Poder Judicial. El programa lo va a poder revisar en breve completo y nos vemos en una próxima edición de Jueces en Línea. Gracias, hasta luego.